One day I was in the yard, and there comes Gert. You know, he used to ride a white horse. And he stopped, he says, Susanna? He says, where is Adam? I looked up at him, I said, I don't know. I saw him on his horse very quickly down the road. Before I knew, I hear 2 shots. He killed him. En las páginas de la historia hay nombres que resuenan con un eco sombrío, evocando imágenes de horror y crueldad inimaginables. Uno de ellos es el de Amon Gut, el siniestro carnicero de Cracovia. En la convulsionada tierra de la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, este oscuro personaje se alzó como una figura de terror indiscutible, infundiendo miedo y sufrimiento a su paso. Conocido por su brutalidad despiadada y su total falta de humanidad con los judíos, se convirtió en un símbolo del mal, una figura que personificaba lo más violento y depravado de la naturaleza humana para ese pueblo. En el video de hoy exploraremos la vida y los crímenes de este infame individuo, desentrañando las masacres que perpetuó y las pesadillas que dejó grabadas a fuego en la retina de quienes presenciaron sus macabros actos. Bienvenido una vez más a Historia Militar. Amon Gut, nacido el 11 de diciembre de 1908 en Viena, creció en una familia católica de posición privilegiada, inmersa en la próspera industria editorial de la época. Desde temprana edad, su destino parecía estar entrelazado con los oscuros caminos del nacionalismo radical, ya que era agresivo y sectario incluso antes de la aparición oficial de los nazis. A los 17 años abandonó los estudios para abrazar las filas de las juventudes hitlerianas, sumergiéndose en un mundo marcado por la violencia y el fanatismo. Su trayectoria se forjó en el fragor de las confrontaciones políticas de la época. En los turbulentos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, Gut se unió a la Steirische Heimatschurverbandin, una facción radical con tintes antisemitas que formaba parte del Heimwehr, un grupo nacionalista paramilitar de Austria. Con el tiempo encontró su lugar de pertenencia en las filas del partido nazi, obteniendo el prestigioso título de Alter Kämpfer. Este galardón lo convertía en un veterano partícipe del movimiento nazi a muy temprana edad y antes de que Hitler lograra apoderarse del escenario político de Alemania. El ingreso oficial de este joven fanático a las SS se dio en 1938 y su ascenso fue meteórico. Desde sus primeros días en las 2 importantes facciones austríacas de las SS, la Truppendaimel y la Sturmliebardie, hasta su posterior rol como ayudante en el pelotón 52º Estandarte, Gut destacó por su ferocidad y lealtad al régimen. Estaba claro que su carrera iba a estar marcada por la violencia y la sed de poder. Aprovechando su posición, se involucró en el contrabando de armas y radios, quedando atrapado en un mundo de delincuencia y corrupción. Esto le costó su libertad durante unos meses, pero sus contactos con el nazismo lograron liberarlo. En estos años tumultuosos para Alemania, el golpe de estado del Führer se acercaba y el partido necesitaba a sus más fieles seguidores cerca, preparados para esparcir el terror en territorio germano. Por ese motivo, Gut tuvo su residencia en este país hasta que Hitler se alzó con el poder. Antes de meternos de lleno en el reinado del nazismo, escuchemos a una de las sobrevivientes describir al carnicero aterradoramente. Przede wszystkim był sadystą, ale w postaci pięknego człowieka, to bym nie uwierzyła nigdy w takim człowieku, taki szatan. Muszę się zapoznać. Morderca,
żonnej krwi. La reputación de Gut de brutalidad y excesos se propagó rápidamente. Era tan agresivo con los detractores de la doctrina que hasta los propios le temían. Se convirtió en sinónimo de violencia sanguinaria y crueldad inhumana. Incluso llegó a ser acusado del asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss, un crimen que le valió la atención de las autoridades. Otra vez, sus contactos en el armado nazi lo ayudaron para conseguir un pase de libertad, pero a cambio le solicitaron sus servicios. Este pedido lo llevó a los oscuros confines del campo de entrenamiento de las SS, cerca del siniestro sitio de exterminio de Dachau, donde su destino quedaría atado para siempre con los horrores del Holocausto. Después de la anexión de Austria por parte de Alemania, Gut regresó a Viena, donde continuó sus actividades con el partido nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó por su experiencia como administrador en la cuestión judía, como le llamaba el Reich con desdén. En otras palabras, era un hombre a quien no le temblaba el pulso al momento de matar a los indeseables del régimen, sin importar que fueran hombres, ancianos, mujeres o niños. Sus esfuerzos despiadados por reubicar o eliminar a la población hebrea de Europa le valieron un ascenso a subteniente de las SS. En 1942, Gut fue trasladado a Lublin, Polonia, donde bajo las órdenes del Brigadeführer de las SS en la zona, participó en la llamada Operación Reinhardt. El plan tenía como objetivo el desalmado asesinato de todos los judíos polacos. El procedimiento fue un preludio y ensayo del Holocausto. Duró 6 meses y se establecieron los campos de exterminio de Ploashów, Belzec, Sobibór, Treblinka, Majdanek y Chełmno. Este operativo llevaba su nombre en honor a Reinhard Heydrich, también conocido como el Carnicero de Praga, uno de los ídolos máximos del protagonista del video de hoy. Gut fue asignado a la unidad Totenkopfverbände, una de las temibles unidades de la calavera de las SS, donde supervisó la construcción del campo de concentración de Ploashów en Cracovia, del cual eventualmente se convirtió en comandante. Las instalaciones se levantaron en un mes, utilizando mano de obra esclava del gueto de esta ciudad. Aquellos considerados inaptos para el trabajo fueron deportados directamente a campos de exterminio, mientras que cientos más fueron ejecutados en las calles durante el desalojo. En el discurso de inauguración del campo de Ploashów, el recién nombrado Commandant Amon Gut proclamó su autoridad absoluta con palabras que helaron la sangre de todos los presentes. «Yo soy su Dios». Esa fue la declaración que escucharon todos los prisioneros, aterrados con la perspectiva de su futuro. La posición de comandante en jefe del campo le otorgaba un poder sin límites, permitiéndole imponer su voluntad sobre los cautivos con total impunidad. Escucha lo que les hacía hacer a los prisioneros del campo. Los hechos son verdaderamente desgarradores. I myself, with a group of other boys, had to unload the people who were shot. In one case, we asked a German, because a young kid was there and wasn't dead yet. And we asked her, would you give a Gnade-Schuss? A Gnade. Gnade is the word like a kindness. So we will not bury you alive. And he said, throw it in, it's a Schade. He said, it's a shame to waste a bullet on that schmutzig Jude. And we had to pour gasoline over them, and we kept on burning them. Hay testimonios que describen a Gut como un ser con la frialdad de una máquina, solo programada para matar. Otros directamente lo definen como un animal que disfrutaba de oler la sangre de su presa y gozaba al ver su sufrimiento. Sin embargo, incluso de este ser retorcido y desalmado surgió un destello de piedad. En 1943, durante la celebración de su cumpleaños, ordenó a la afamada concertista judía Natalia Karp que tocara el piano para él,
La mujer temblorosa eligió interpretar el Nocturno de Chopin en do menor, una pieza que trajo consigo un momento de calma y belleza en medio del horror. Impresionado por el talento de la pianista, el despiadado comandante decidió perdonarle la vida a ella y a su hermana, un acto de clemencia inusual en aquel infierno. Sin embargo, este hecho de misericordia no fue más que una excepción. Entre las atrocidades más recordadas de este personaje, se destaca cuando ordenó el arribo de miles de judíos húngaros a Ploiești. Dado que el campo estaba superpoblado, organizó ejecuciones sistemáticas, sacrificando vidas inocentes para dar cabida a más prisioneros. Los niños fueron reunidos en un jardín de infantes solo para ser enviados a Auschwitz al día siguiente, un acto de puro sadismo por parte del comandante. Sin embargo, de sus acciones, los actos de crueldad administrativa no eran lo único que causaba terror. Guth tenía un particular disfrute con las muertes sanguinarias. Cada día perpetraba asesinatos con la ayuda de sus perros, Rolf y Ralf. Estos animales eran sus siniestros cómplices, entrenados para atacar y desgarrar la carne de los prisioneros. Entre las actividades favoritas del carnicero, se encontraba la de disparar a los presos que se detenían o descansaban en el patio desde la ventana de su oficina. Gatillaba sin piedad ni remordimiento y reía al ver caer los cuerpos sin vida. A continuación verás una recreación de aquellos momentos. Su maldad y violencia eran desmedidas. Un cocinero fue asesinado simplemente por llevarle una sopa demasiado caliente. Verdaderamente se creía el dios de los cautivos y podía decidir cuándo vivían y cuándo morían. La ley de Guth era simple. Si un prisionero escapaba, todo el grupo debía ser castigado. No vacilaba en llevar a cabo las ejecuciones. Incluso disfrutaba mucho ser él mismo quien le quitara la vida a los reclusos. En sus días de máximo terror, el campo de Ploiești, pensado para albergar a 2.000 reclusos, vio su población crecer hasta alcanzar la impresionante cifra de 25.000 prisioneros. Más de 150.000 almas pasaron por sus sórdidas instalaciones antes de ser enviadas a otros campos de la muerte. Mientras tanto, Guth disfrutaba de una vida de lujos dentro del mismo infierno que él mismo había creado. Residía en una villa ostentosa, rodeado de caballos y coches, con un zapatero personal que fabricaba para él un par de zapatos nuevos cada semana. El perverso comandante creía que su existencia iba a ser eso hasta el fin de sus días: vivir de forma opulenta mientras disfrutaba de atormentar judíos. Sin embargo, al tirano le aguardaba un revés inesperado. El 13 de septiembre de 1944, Guth fue destituido de su cargo y acusado de una serie de crímenes que los mismos nazis consideraban atroces. Los delitos iban desde el robo de propiedades judías hasta el maltrato sistemático de los prisioneros bajo su custodia. Esta última acción estaba mal vista por los altos mandos porque pretendían que la prensa internacional se pusiera del lado del Reich. Pero la derrota inminente de Alemania en la Segunda Guerra Mundial cambiarían el destino de Guth. Los cargos en su contra fueron retirados a principios de 1945 porque el partido necesitaba a sus hombres más fanáticos a su disposición. No obstante, poco después fue diagnosticado con una enfermedad mental y recluido en un hospital psiquiátrico en Bad Tölz. En mayo de 1945, una vez que el conflicto bélico terminó, el malvado Commandant Guth fue capturado por el ejército norteamericano bajo el mando del general Patton. Aunque intentó ocultar su verdadera identidad, su maléfica historia no permaneció enmascarada por mucho tiempo. Cuando fue llevado a un campo de prisioneros en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau, una figura valiente y decidida se atrevió a identificarlo.
¿Quién fue la persona que se animó a desenmascarar al temible Gut? Josef Lefkovich era apenas un adolescente de 13 años cuando fue prisionero en un campo de concentración en 1938. Jamás olvidaría cuando la sombra del espeluznante carnicero de Ploashub se cernió sobre él con la fría mirada de la muerte. En su testimonio, el joven cuenta que estaba desmantelando lo que quedaba de un cementerio judío. Junto a otros compañeros, tenían que extraer el cercado de hierro forjado del lugar, que pesaba 150 toneladas, para fabricar armas destinadas a los nazis y que serían utilizadas para asesinar a millones de personas inocentes en toda Europa. Josef se encontraba en lo alto del cerco retirando los ladrillos con cuidado, cuando la figura imponente de Amon Gut apareció, montado en su caballo y flanqueado por sus 2 salvajes perros asesinos. En sus propias palabras contó: «Cuando vi a Gut acercarse, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esos perros ya me habían atacado antes. Aquella vez, en un intento desesperado por protegerme, había levantado mis manos para cubrirme el rostro. Los perros me mordieron ferozmente y las cicatrices del ataque quedaron grabadas en mi piel para siempre». Debido al susto, el muchacho cometería una imprudencia. Desde su posición en lo alto de la construcción, su tarea era extraer cuidadosamente cada ladrillo y pasárselo a otro prisionero, pero cuando Gut se acercó, lanzó apurado y el otro prisionero lo dejó caer. Sin titubear, el comandante disparó en la cabeza del recluso. Josef quedó temblando mientras el carnicero disfrutaba de la escena. Luego el comandante le ordenó que le lanzara un ladrillo a él. Asustado, Josef le arrojó una pieza que Gut dejó caer a propósito. Entonces el malvado oficial apuntó su arma directamente a los ojos del joven judío. El muchacho recordó su reacción. «Recité el Shema Israel y perdí el conocimiento». Al despertar días después en la enfermería, el joven yacía dolorido con su cuerpo envuelto en vendajes. Los detalles de lo sucedido le fueron revelados más tarde, cuando se encontró con el oficial de las SS, Chilovich, uno de los asistentes de Gut, quien había estado presente en aquel fatídico momento. El oficial había reconocido a Josef porque anteriormente se había ofrecido voluntariamente para lustrar sus zapatos. El nazi le salvó la vida, ya que el comandante planeaba dispararle. Antes de que el asesinato tuviera lugar, golpeó al muchacho fuerte en la cabeza y lo dio por muerto, diciéndole a Gut que no valía la pena gastar una bala en un judío. Esta escena es otro acto de inesperada piedad por parte de un miembro del Reich. En mayo de 1945, con la guerra recién terminada, Josef era un activista comunista de 20 años que enfrentaba un titánico desafío: encontrar a los criminales de guerra nazis escondidos. Gracias a sus esfuerzos incansables, logró rescatar a 600 huérfanos judíos y se embarcó en la búsqueda de aquellos responsables de las atrocidades del pasado. En cierta ocasión, mientras investigaba un campo de prisioneros cerca de Viena, el joven hebreo notó a un soldado que parecía no encajar entre los cautivos. Se acercó al supuesto soldado raso de la Wehrmacht y sintió que la sangre le hervía. Ese impostor no era otro que Amon Gut ocultando su identidad. Impulsado por años de angustia y rabia acumulada, Josef confrontó al sanguinario oficial, gritándole, escupiéndolo y golpeándolo sin piedad. El carnicero de Ploashub fue entonces arrestado, juzgado y condenado a muerte por sus crímenes. Aunque el malvado tirano parecía resignado a su destino, el gobierno polaco exigió su extradición para enfrentar la justicia en el suelo donde cometió la mayoría de sus atrocidades. Para Josef, esta prolongación del sufrimiento de Gut era un justo castigo por sus horribles acciones. El sombrío y esperado día del juicio de este oscuro personaje finalmente llegó. Entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946,
el Tribunal Supremo Nacional de Polonia, reconocido por los ejércitos aliados, llevó a cabo el proceso contra el antiguo comandante del campo. Gut se presentó impasible ante los cargos que se le imputaban. Sostuvo que simplemente siguió órdenes y directrices de sus superiores. Declaró que las sanciones aplicadas durante su mandato en el campo, incluso la pena de muerte, estaban dentro de su jurisdicción disciplinaria como comandante y eran acordes con las regulaciones alemanas vigentes. El veredicto fue lapidario: culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un gran número imposible de contar de personas. Fue el primer fallo de este tipo en un juicio por crímenes de guerra. Gut fue condenado a muerte y el 13 de septiembre de 1946, en la prisión de Montelupich en Cracovia, pagó con su vida por sus horrendos crímenes. Finalmente, tras 2 intentos fallidos de ahorcamiento, el carnicero de Ploashów encontró su destino final en la horca. Sus últimas palabras resonaron en la sala de juicio como si fueran una pesadilla del fanatismo ideológico. Solo gritó enfervorizado: ¡Heil Hitler! Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río Vístula. Así fue el fin de uno de los verdugos más infames de la Segunda Guerra Mundial. Veamos un rudimentario material de su ahorcamiento. Después de que la justicia sentenciara a Amon Gut por sus crímenes que desgarraron a la humanidad, su infame legado quedó impreso en la historia del cine gracias a la representación magistral de Ralph Fiennes en La lista de Schindler de Steven Spielberg. Con una actuación imponente, el actor encarnó la brutalidad y el desprecio por la vida humana que caracterizaban al carnicero de Ploashów. Durante el rodaje, cuando Mila Pfefferberg, una sobreviviente de ese campo de concentración, conoció a Fiennes, la escena cobró un giro sorprendente. Al verlo enfundado en el uniforme de las SS, Mila se estremeció de manera incontrolable, como si el mismo espectro de la maldad nazi estuviera frente a ella. Su reacción visceral no solo habla de la habilidad del artista para transmitir el terror que Gut infundía, sino también de la veracidad con la que Spielberg retrató la crueldad de aquellos días oscuros. A través de los testimonios de quienes sobrevivieron a sus atrocidades y las representaciones cinematográficas que inmortalizaron sus crímenes, el oscuro legado de Gut quedará para siempre en el lugar más condenable de la humanidad. Su infame papel como el carnicero de Cracovia no solo dejó una estela de sufrimiento y muerte, sino que también sirvió como un sombrío recordatorio de los abismos a los que puede descender la humanidad cuando se entrega al odio y la intolerancia. Puede que no sepas quién es Johann Reinhardt, pero te aseguramos que su nombre alguna vez aterrorizó a quien lo escuchaba, y su rostro era lo último que miles de personas vieron en este mundo. Estamos hablando del más eficiente verdugo empleado por el Tercer Reich para llevar adelante las penas capitales que dictaba de forma política y siniestra. En este video vamos a contarte sus orígenes, su trabajo durante el nazismo y cómo fue que terminó pasándose al bando de los aliados una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Prepárense para conocer a este apasionante y oscuro personaje de la Alemania nazi. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Comencemos. Johann Reinhardt nació en Wiechenbach, un pequeño pueblo de Baviera, en 1893,
en una familia de 8 generaciones de verdugos. En la Primera Guerra Mundial sirvió en las trincheras de Verdún, por lo que ya se había empapado de toda la crueldad y muerte imaginable antes de seguir la carrera familiar. En tiempos de paz optó por una profesión alejada de la guerra, pero no así de la sangre, y se convirtió en carnicero, mientras esperaba el trabajo para el que estaba realmente destinado. Su tío Franz fue verdugo del Estado durante muchos años, hasta que se jubiló y le dejó su posición a su querido y siniestro sobrino, que solicitó el puesto apenas volvió a Múnich. En abril de 1924 es nombrado oficialmente como verdugo del Estado de Baviera, y una vez que fue aceptado se dedicó en cuerpo y alma a su nuevo trabajo como un verdadero profesional. Johann Reichardt tenía la ambición de convertirse en el mejor verdugo de Alemania y estaba seguro de ser un maestro en su oficio. Nadie jamás iba a poder matar tan rápido como él. Reichardt consideraba a la ejecución como un arte para la que él tenía los pergaminos adecuados. Tengamos en cuenta que la condena a la guillotina es una de las más sombrías que existe, y el material que vamos a ver a continuación, grabado como una pieza de expresionismo alemán, transmite ese sentimiento que a Reichardt tanto lo estimulaba. La administración gubernamental le prometió 150 marcos de oro por cada ejecución, y en el boletín oficial se anunciaba su incorporación con el siguiente texto: a partir del 1 de abril de 1924, Reichardt se encarga de la ejecución de todas las penas de muerte que en el Estado Libre de Baviera se ejecutan mediante decapitación con guillotina. La carrera del verdugo Johann Reichardt comenzó el 4 de julio de 1924, cuando decapitó a Rupert Fischer y Andreas Huttara, quienes habían sido condenados a la pena de muerte por cometer un asesinato. Hasta ese entonces solamente había practicado con maniquíes y un cadáver, pero había demostrado ser frío y eficiente. Ese lejano 4 de julio, los ensayos habían terminado y la ejecución era real. Reichardt colocó a Fischer exactamente debajo de la hoja de guillotina que colgaba a 2,5 metros por encima de él. Soltó la palanca de bloqueo y la hoja cayó, cortando la cabeza de Fischer, que rodó dentro de una canasta, mientras Reichardt pronunciaba las palabras que recitaría una y otra vez en los años que estuvo activo como verdugo. El veredicto se ejecuta. Claramente el ejecutor se tomaba su ocupación muy en serio, al punto de generar escalofríos en sus propios compañeros de trabajo, quienes lo recordaban con su uniforme impecablemente vestido a la vieja usanza de su profesión. Traje negro, camisa blanca, corbata negra de lazo, guantes blancos y sombrero de copa. Quienes compartieron tiempo con él lo describían como extremadamente estricto. Siempre estaba con una libreta donde registraba todo con exactitud y precisión, intentando no perder detalle y perfeccionar su tarea. A mediados de 1920, el hecho de que la República de Weimar adoptara algunas políticas más humanistas se traduciría en una baja en las penas de muerte. Esto generó una pausa en las ejecuciones y obligó a Reichardt a repensar su futuro en esa profesión, que no estaba permitiéndole afrontar los gastos de su vida diaria. Una serie de cadenas perpetuas e indultos a finales de los años 20 les llevaron a escribir a sus jefes una renuncia formal. Mi última ejecución tuvo lugar en Kempten el 20 de enero de 1928. Como todos los asesinos condenados a muerte han sido indultados, me siento muy obstaculizado en mis tareas y viajes de negocios, ya que no gano un centavo durante semanas. Ese año dejó la posición de verdugo en Bavaria y se fue a Holanda, donde se convirtió en vendedor de frutas y verduras. Sin embargo, el clima político en Alemania estaba por cambiar, haciendo que la profesión de Reichardt volviera a estar altamente solicitada. Una vez que Hitler se convirtió en canciller en enero de 1933, el verdugo de Bavaria volvió a su tierra esperando recuperar el tiempo perdido en su tarea tan preciada. Se unió a varias organizaciones nazis como el Cuerpo de Automovilistas del partido, pero no se convirtió oficialmente en miembro hasta 1937. Poco después de su vuelta, Reichardt se convirtió en un elemento vital en la aceitada maquinaria asesina del Estado nazi, llevando a cabo miles de ejecuciones.
El Tercer Reich castigaba de esta bestial manera hasta las ofensas más pequeñas, como cuenta el siguiente historiador. Es sind also Menschen umgebracht worden, weil sie einen Artikel im Wert von 50 Pfennig gestohlen haben beispielsweise. Oder Personen, die sexuelle Beziehungen zu Juden unterhalten haben. Da wurden dann Juden umgebracht. Und man hat sehr, sehr viele Zwangsarbeiter damals umgebracht. Bei denen gab es eine Todesstrafe schon im Fall, wenn die Leute 2, 3 Hühner geklaut hatten. Criminales, combatientes de la resistencia y disidentes constituían la mayor parte de las víctimas de Reichardt, cuyas vidas acabó con una simple caída de su guillotina. En su día más sangriento ejecutó a 32 personas con fría eficiencia, ganando para siempre el apodo Cazador de Cabezas. Entre sus víctimas más renombradas se encuentra Sophie Scholl, una estudiante universitaria cuyo crimen fue haber sido miembro destacado del movimiento antinazi Rosa Blanca, que había resistido pacíficamente al régimen escribiendo folletos en contra de Hitler y su gobierno tirano, y distribuyéndolos entre los estudiantes universitarios en Múnich y la población civil. Sophie fue la primera de su agrupación en ser condenada a muerte, pena que tuvo lugar apenas 3 horas después de haber sido declarada culpable por el juez Roland Freisler y su tribunal popular, famoso por ser un rabioso extremista nazi. El evento fue verdaderamente escalofriante. La joven avanzó impasible hacia la sombra de la guillotina que acabaría con su vida. Eran las 5 de la tarde del 22 de febrero de 1943 y afuera ya estaba oscureciendo. En la cámara de ejecución de la prisión Stadelheim de Múnich, Sophie Scholl pagaría con su corta vida de apenas 21 años la distribución de folletos denunciando a Adolf Hitler. Sus últimas palabras en la ejecución fueron tan nobles y altruistas como su activismo en contra del Tercer Reich. Es un día tan hermoso y soleado y tengo que irme, pero ¿qué importa mi muerte si a través de ella miles de personas se despiertan y se movilizan a la acción? Luego la afilada hoja de la guillotina caería sobre su joven cuello. A continuación podemos ver una recreación de una de las tantas películas que se basó en la inspiradora y trágica historia de Scholl. Las decapitaciones de Sophie Scholl, su hermano Hans y un tercer miembro de la Rosa Blanca estuvieron entre las 2.873 ejecuciones que Reichardt llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Para verdugos dedicados, profesionales e insensibles como él, el auge de la guillotina en época nazi los hizo ricos. Los que dejaban caer la cuchilla recibían 3.000 marcos al año y una bonificación de 65 marcos por cada ejecución. Dada su expertise y dedicación siniestra, Reichardt ganó lo suficiente para comprar una villa en un próspero suburbio de Múnich. Su fanatismo por matar no conocía límites. Estaba tan decidido a ser puntual en todas sus citas que preguntó al Ministerio de Transporte si le podían ahorrar multas por exceso de velocidad. Aunque su solicitud fue denegada, esta sola acción demostraba su obsesión con su trabajo. En 1943 realizó 764 decapitaciones, siendo uno de los 3 verdugos más empleados en el Tercer Reich. Sus dominios eran el sur de Alemania, Austria y la región de Bohemia en la República Checa. Siempre lo acompañaba su principal instrumento de trabajo, su Fallbeil, que significa literalmente hacha que cae, que era básicamente una variante alemana de la guillotina francesa. La Fallbeil portátil de Reichardt tenía algunas modificaciones que la hacían más efectiva y tenebrosa, como vemos a continuación. El verdugo incluso inventó un dispositivo llamado pinzas de doble detective, que mantenía a los prisioneros inmovilizados sin necesidad de atarlos con una cuerda. La abrazadera de metal mantenía al prisionero debajo de la guillotina en lugar de una soga, lo que significó que el tiempo de ejecución se redujera a apenas 4 segundos. También había modificado ligeramente el peso de la cuchilla para que se cayera y cortara la cabeza de la víctima en tan solo 3/4 de segundo.
Los verdugos, y en especial el cazador de cabezas, tenían experiencia de sobra para saber que las correas eran un accesorio totalmente prescindible, ya que la sola visión de la máquina solía dejar a las víctimas tan asustadas que se dejaban llevar a la báscula como mansos corderos. Lo malo era cuando se dejaba pasar demasiado tiempo y se les evaporaba el atontamiento. Eso daba paso al terror más absoluto en los condenados, que al darse cuenta de lo que les esperaba intentaban escapar desesperadamente, generando situaciones que hasta los mismos verdugos y sus ayudantes encontraban muy desagradables. Después del fallido intento de asesinato de Hitler en 1944, la sed de sangre de los nazis aumentó. A Reichardt se le ordenó viajar a Berlín mientras los oficiales e intelectuales implicados en la Operación Valquiria, el complot para derrocar al Estado nazi, eran cazados y extinguidos. En este momento histórico, los números de penas capitales del Tercer Reich escalaron a niveles insospechados. Traidores, derrotistas e incluso aquellos que escuchaban la BBC en la radio terminaban siendo víctimas de Reichardt. Como si la muerte no fuera suficiente, los nazis tenían un castigo más para los familiares de los ejecutados por su gobierno. A los familiares de las víctimas se les ordenaba pagar el costo de las ejecuciones. Por cada día que un prisionero permanecía detenido previo a su muerte, se les cobraba una tarifa de 1,50 marcos. Luego estaba el valor propiamente dicho de las ejecuciones, cuyo precio ascendía a 300 marcos. El Estado nazi, de forma cruel e inhumana, incluso reclamaba la devolución de los 12 peniques que costaba la emisión de la factura. Finalmente, los cuerpos eran colocados en ataúdes más cortos de lo que correspondía para ahorrar madera y para hacer notorio que el cadáver no tenía cabeza. Frecuentemente también eran enviados a departamentos de anatomía para que los doctores nazis practicaran medicina o incluso experimentos más macabros. Parecía que el futuro de Reichardt estaba asegurado con el Tercer Reich, solicitando sus servicios diariamente para ejecutar detractores. Sin embargo, para 1944 la guerra había dado un vuelco rotundo y Hitler se acercaba cada vez más a la derrota. Cuando el Reich se derrumbó en 1945, nuevos amos llegaron para apresar al verdugo más eficiente de Europa. En mayo de ese año, los soldados estadounidenses lo detuvieron al grito de «bastardo nazi». Curiosamente, estuvo preso en la prisión de Landsberg, pero no fue juzgado por el cumplimiento de su deber de verdugo judicial. Reichardt tuvo que justificarse ante un tribunal de desnazificación, donde declaró lo siguiente: «He ejecutado sentencias de muerte con la firme convicción de que debo servir al Estado con mi trabajo y cumplir con las leyes legalmente promulgadas. Nunca dudé de la legalidad de lo que estaba haciendo». A pesar de la tentación de verlo como un desequilibrado, el tribunal lo consideró una herramienta. No estuvo mucho tiempo tras las rejas, ya que su habilidad única lo convirtió en un activo útil e interesante para los aliados. Poco después de ser detenido, Johann Reichardt se cambiaba de bando. Al servicio de sus nuevos comandantes norteamericanos, acabó con la vida de 156 criminales de guerra nazis de bajo rango. Los primeros en morir ejecutados fueron 3 civiles alemanes, ejecutados en noviembre de 1945 por matar a pilotos estadounidenses derribados. Sin embargo, después de que en la vorágine aliada de asesinatos de alemanes, algunos civiles inocentes fueran ejecutados por identidad errónea, Reichardt se negó a llevar adelante más asesinatos en nombre de los aliados. Esto demuestra que hasta este monstruo tenía ciertos principios. Por negarse a seguir colaborando con el bando ganador, Reichardt fue encarcelado y sentenciado a 2 años en un campo de trabajo y a la confiscación de la mitad de sus bienes en 1947. El ejecutor estaba casado y tenía 3 hijos y era reconocido en la sociedad alemana como uno de los verdugos del Reich. Hans, uno de sus hijos, se suicidó en 1950 a causa del estigma que cargaba por la profesión de su padre. Los hermanos recordaban tristemente las burlas de otros niños en la escuela que le gritaban al verlo: cortador de cabezas, tu padre es un cortador de cabezas». Reichardt pasó el resto de sus días aislado, criando perros y fabricando perfumes, y finalmente viviendo en una residencia para ancianos cerca de Múnich. Murió después de muchos años de vivir en soledad en 1972.
A pesar de pretender caer en el olvido, su historia vuelve a emerger de formas realmente extraordinarias. Sie soll nach dem Krieg in der Donau versenkt worden sein, hieß es. Doch jetzt wurde sie wiedergefunden, im Depot des Bayerischen Nationalmuseums. Die Guillotine aus der NS-Zeit. Das Mordinstrument, mit dem höchstwahrscheinlich auch die Geschwister Scholl sowie tausende andere Menschen getötet wurden. La guillotina manchada de sangre, utilizada por el infame verdugo para matar a miles de personas en la Alemania nazi, había sido arrojada al río Danubio para eliminar la evidencia de su existencia, pero apareció y fue rescatada por un civil en pleno siglo XXI. El hombre que la descubrió creía que la espeluznante reliquia debería exhibirse públicamente. Sin embargo, en ese momento el gobierno regional de Baviera concluyó que debía mantenerse fuera de la vista del público en caso de que ofendiera a las familias de las víctimas y atrajera una atención macabra. A pesar de ello, familiares de las víctimas creen lo contrario, tal como lo explicita este testimonio de una compañera de Sophie Scholl, de la agrupación Rosa Blanca. Wir wollen ja vermitteln. Wir wollen ja dieses Geschehen, das sich nie wiederholen darf, an die nächsten Generationen weitergeben. Und darum plädiere ich schon dafür, einen geeigneten Rahmen zu finden und es zu zeigen. El principal verdugo de Alemania se cobró la vida de unas 3.165 personas, la gran mayoría durante la Segunda Guerra Mundial. Este sombrío personaje no deja de ser apenas un síntoma de lo que fue el violento e inhumano accionar del Tercer Reich. A diferencia de muchos seguidores fanáticos, Johann Reinhardt se consideraba solamente un trabajador que tenía una relación fría y profesional con la muerte. Este creía que su ocupación era un arte y quería ser el más eficiente y rápido cumpliéndola. Por lo que marcan los datos, pareciera haber alcanzado su siniestro objetivo. Lo apodaban el monstruo en uniforme, el carnicero y el sanguinario. Fue uno de los generales más crueles del Tercer Reich y sus propias tropas llegaron a tenerle terror. Los soldados que estaban a su cargo sabían que si eran atrapados intentando huir del ejército, les esperaba una muerte brutal. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Ferdinand Schörner, el general favorito de Hitler. Ferdinand Schörner nació el 12 de junio de 1892 en la ciudad de Múnich, en lo que todavía era el Imperio Alemán, en el seno de una familia de clase media. Lo que conocemos sobre su juventud es más bien poco, aunque se sabe que su padre se desempeñaba como inspector de policía. En octubre de 1911, cuando tenía 19 años, Ferdinand se alistó al ejército de Bavaria como voluntario para servir en el regimiento de guardias reales. Esta unidad militar era la encargada de custodiar a los reyes bávaros y, de ser necesario, dar la vida en su defensa. Nuestro protagonista demostró tener amplias aptitudes para ser un soldado, hasta el punto en que en noviembre de 1914, tan solo 3 años después de haber iniciado su carrera, fue ascendido al rango de teniente de reserva. Schörner sirvió en la Primera Guerra Mundial y participó en la decisiva batalla de Caporetto, que tuvo lugar entre el 24 de octubre y el 19 de noviembre de 1917. En ella, los imperios centrales se enfrentaron al Reino de Italia cerca del pueblo de Kobarid, que actualmente está ubicado en Eslovenia. Se trató de una contienda masiva, ya que los austrohúngaros y alemanes contaban con 350.000 hombres, mientras que los italianos luchaban con 250.000 efectivos. Las fuerzas imperiales, entre las que se encontraba Schörner, lograron destrozar la línea frontal de sus enemigos. Al mismo tiempo, unidades de infantería ligeras sorprendieron a los italianos por la retaguardia, provocando el colapso total de su ejército, que se desbandó en masa. Era una retirada desorganizada y descontrolada, con soldados huyendo hacia todas partes sin saber bien qué hacer. El uso del gas mostaza cumplió un papel fundamental a la hora de provocarles la derrota. A continuación veremos un fragmento de la película Adiós a las armas, en el que se muestra el caos de Caporetto.
Por su actuación en combate, nuestro protagonista fue recompensado con una Orden pour le Mérite, es decir, el premio de valentía más importante que se le podía conceder a un oficial. Luego de Caporetto, el teniente se desempeñó como instructor militar en el ejército del Imperio Alemán. Al analizar su vida, resulta extremadamente llamativo el rol de Schörner en noviembre de 1923, cuando Adolf Hitler lanzó el famoso Putsch de la cervecería, un intento de golpe de Estado en la ciudad de Múnich. Los seguidores del Führer se lanzaron a las calles con el objetivo de hacerse con el gobierno a través de la fuerza, pero fueron duramente reprimidos por la policía y el ejército. Entre aquellos que se opusieron a Hitler se encontraba nada más y nada menos que Ferdinand Schörner, el mismo hombre que años después se convertiría en uno de sus generales más valiosos. Esto puede servir como un indicativo de que por aquel entonces nuestro protagonista no había abrazado la ideología de odio del nacionalsocialismo. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que Schörner formaba parte de los Freikorps, las unidades paramilitares de extrema derecha que asesinaban a sindicalistas y militantes de izquierda. Ferdinand se convirtió al nazismo recién en 1933, cuando Hitler llegó al poder y transformó a Alemania en el Tercer Reich. Es difícil saber si realmente cambió su forma de pensar o si se trató de simple oportunismo para avanzar en su carrera militar. Lo que sí puede afirmarse es que defendió a rajatabla la necesidad de una revolución nacional socialista en el interior de la Wehrmacht, algo que lo llevó a ser marginado por el resto de los oficiales. En general, el nazismo no logró calar hondo en las Fuerzas Armadas, que siempre se mostraron recelosas de su autonomía y procuraron no ser colonizadas por las SS ni por las SA. Por el contrario, nuestro protagonista insistía con las ventajas de delegarle el control total de las tropas a Hitler y defendió la idea de que era necesario ir a la guerra para recuperar el honor de Alemania. Durante los primeros años de la dictadura nazi, Schörner avanzó con lentitud en los escalafones militares. Las promociones que se le concedieron fueron pocas y lentas. Hacia 1937 era teniente coronel en el 98º Regimiento de Cazadores de Montaña. Con esta unidad participó en el Anschluss, la unificación de Alemania con Austria que sucedió en 1938 y que se produjo en buena medida gracias a la fuerza. Al año siguiente, el mismo regimiento participó en la invasión de Polonia que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de aquí cuando la carrera de Ferdinand despegó e inició el camino hacia la cumbre del organigrama nazi. Tras el estallido del conflicto bélico fue ascendido a coronel y recibió el mando de la 6ª División de Montaña, con la que intervino en la Batalla de Francia de 1940. El operativo fue un éxito rotundo y en cuestión de semanas las tropas galas se rindieron, dejando a la nación francesa a merced de Hitler y la Wehrmacht. Poco después, Schörner recibió su próxima misión de importancia: atravesar la línea Metaxás de Grecia. Esta era una cadena de fortificaciones que defendía al país heleno y que parecía difícil de superar sin grandes derramamientos de sangre. Veamos el fragmento de un informativo británico que habla sobre esto. Greece is giving with both hands, and her reward lies in the certainty of ultimate victory. Good luck, Greece. We think you're wonderful. La batalla tuvo lugar entre el 6 y el 9 de abril de 1941 y se saldó con la muerte de 1.400 soldados germanos. A pesar de lo intenso que resultó el combate, la Wehrmacht apenas logró capturar algunos fuertes sin llegar a quebrar completamente la línea Metaxás. De todas formas, el Tercer Reich emergió como el triunfador luego de bordear a sus rivales, cercarlos y forzarlos a rendirse. Las tropas defensoras lucharon con tanta valentía que Wilhelm List, el comandante de las fuerzas alemanas, ordenó que no se tomara como prisionero a ningún soldado griego y que se les permitiera retirarse del campo de batalla con sus insignias militares intactas. Durante el combate, una de las unidades a cargo de Schörner se destacó por haber izado una bandera nazi sobre la Acrópolis, uno de los sitios emblemáticos de Atenas. Gracias a esto y a su capacidad de liderazgo, nuestro protagonista fue recompensado con la Cruz de Caballero, trasladado a Europa del Norte y ascendido a comandante del Cuerpo de Montaña de Noruega. Su nueva misión consistía en subyugar a los países escandinavos y someterlos a los designios de Hitler. Para ello le solicitaron capturar la ciudad portuaria de Múrmansk, ubicada en la zona de Laponia.
Aquí puedes ver un film de propaganda alemán que muestra a los aviones germanos bombardeando los barcos defensores de Múrmansk. De todas formas, la toma de Múrmansk fue un rotundo fracaso. El conflicto bélico en aquella región se estancó y el principal desafío al que se enfrentó Ferdinand fue el de mantener elevada la moral de sus tropas, que tenían que combatir en medio de la nieve y el frío más cruel que hubieran conocido. Fue así como Jorna pronunció una de sus frases más famosas, que dan cuenta de su carácter severo y estoico. Ante las quejas de sus tropas, dijo lo siguiente: «No existe el Ártico». Era una forma de decir que las bajas temperaturas de Escandinavia no debían ser un incordio para los soldados alemanes, que debían ser capaces de soportarlo todo con tal de servir a su patria. A pesar de su deslucido accionar, en noviembre de 1943, Ferdinand fue trasladado al frente oriental, donde se libraba una sanguinaria contienda contra la Unión Soviética, y puesto al frente del 40º Cuerpo de Panzas. Hitler confiaba en él, ya que era un general de fuertes convicciones nazis, dispuesto a obedecer a ciegas. Por esta razón fue ascendido a comandante del Grupo de Ejércitos Ucrania Sur. Fue durante estos días que se ganó la fama de ser uno de los oficiales más sádicos de todo el Tercer Reich. Jorna tenía a su cargo a 500.000 hombres en un contexto de miseria, ya que las tropas alemanas estaban estancadas en una guerra que parecía no tener fin. La victoria sobre la nación comunista parecía cada vez más lejana, y el frío y el hambre se apoderaban de los soldados, haciendo que la deserción fuera un plan sumamente atractivo. Para evitar la indisciplina, Ferdinand se dedicó a sembrar el terror entre los germanos. Estableció que todos los soldados que fueran hallados detrás de las líneas de combate sin autorización serían sometidos a un tribunal militar y colgados por desertar. Organizó a escuadrones de policía militar para que rastrillaran los campamentos alemanes en busca de sospechosos de amotinamiento y rebeldía. En los meses siguientes, muchos hombres fueron condenados injustamente y colgados de árboles. Los cadáveres fueron expuestos para que el resto de la tropa contemplara cuál era el precio a pagar por intentar desertar. Este tipo de acciones le valió a Jorna el desprecio de sus soldados, que le adjudicaron apodos tales como Carnicero, Ferdinand el Sanguinario y el Monstruo en Uniforme. Quien se mostró fascinado con este comportamiento sádico fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Este lo alabó en su diario íntimo, escribiendo lo siguiente: «Los criminales no reciben piedad de su parte, son colgados del árbol más cercano con una placa en torno a sus cuellos que dice: soy un desertor, me he negado a defender a las mujeres y niños alemanes y por ello he sido ejecutado». Naturalmente, estos métodos son tremendamente efectivos. Todos quienes están bajo el ala de Jorna son conscientes de que es posible que mueran en el frente de batalla, pero si se quedan en la retaguardia, la muerte es inevitable. En cuanto a la guerra en sí, nuestro protagonista no estaba cosechando demasiados éxitos. Diseñó una estrategia para defender el puerto de Sebastopol en la región de Crimea, asegurándole a Hitler que podía retenerlo durante meses en caso de que fuera asediado. Sin embargo, al poco tiempo cambió de opinión y, contradiciendo los deseos del Führer, evacuó Sebastopol, alegando que sería imposible resistir un avance del Ejército Rojo. El operativo fue un fiasco, ya que mientras estaban aguardando en los muelles a ser evacuados por barcos, muchos alemanes fueron hechos prisioneros o muertos por los comunistas. No obstante, nada de esto supuso una traba en la carrera de Ferdinand, quien no fue obligado a retirarse de la Wehrmacht. Lejos de eso, en enero de 1945 fue nombrado comandante del Ejército Grupo Central, que debía defender la región de Checoslovaquia de los soviéticos. En parte esto puede explicarse gracias al intento de asesinar a Hitler en julio de 1944, cuando un grupo de oficiales estuvo a punto de matarlo con una bomba. El atentado profundizó la paranoia del Führer y la desconfianza hacia los generales de la Wehrmacht. En consecuencia, a partir de entonces procuró rodearse únicamente de aquellos que habían demostrado ser abiertamente nazis, como era el caso de Jorna. Nuestro protagonista le daba la razón en todos sus planes, incluso en una de sus ideas más alocadas,
como la de pensar que los soviéticos no intentarían conquistar Berlín, sino que se dirigirían a Praga. Esta perspectiva demostró ser errónea, ya que Stalin envió a sus hombres directamente hacia la capital germana. El 5 de abril de 1945, Ferdinand fue ascendido al cargo de mariscal de campo y colocado al mando del Oberkommando, es decir, la cúpula de las Fuerzas Armadas de Alemania. Esto fue convalidado por el propio Hitler, quien en su testamento estableció que era su voluntad. Schörner sirvió en este puesto hasta el 8 de mayo, cuando el Tercer Reich declaró su rendición incondicional. Ese mismo día, nuestro protagonista irónicamente desertó del ejército y se dio a la fuga con el objetivo de evitar ser juzgado por los aliados. El escape terminó fracasando, ya que fue capturado por los norteamericanos el 18 de mayo en Austria. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Ferdinand fue sometido a juicio por crímenes de guerra. La Unión Soviética lo encarceló hasta 1954, cuando lo entregaron a las autoridades de Alemania, que lo juzgaron por la ejecución de soldados germanos en el Frente Oriental. Fue hallado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión. Fue liberado en 1960 cuando tenía 68 años de edad. Sin embargo, al momento de salir del encierro, se encontró con el desprecio de todos sus viejos camaradas de la Wehrmacht. Fue duramente criticado por haber desertado en el último momento del conflicto bélico, una actitud terriblemente hipócrita teniendo en cuenta la nula tolerancia que había demostrado hacia los desertores en el pasado. De haber seguido sus propias reglas, hubiera sido colgado de un árbol por abandonar su puesto en el momento más crítico del Tercer Reich. Aquí puedes ver a Schörner en una de sus últimas apariciones, siendo entrevistado mientras contempla una vieja fotografía suya con uniforme. Durante sus últimos años, Ferdinand Schörner mantuvo un perfil bajo y vivió en Múnich hasta que falleció por causas naturales en 1973. Aunque nunca recibió un castigo adecuado por sus crímenes, tuvo que soportar el ser recordado como un cobarde y un asesino. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál hubiera sido el castigo adecuado para Ferdinand Schörner? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.